Ok, espero que se me escucha bien. Vamos a arrancar entonces. Y hoy día vamos a traerles a ustedes dos teoremitas, uno que es el teorema de la transmisión de movimiento y el otro que sería el teorema de Lamy, ¿no? Que va para lo que es la dinámica circular y lo que es estática respectivamente, ¿no? Entonces, eh, teorema de transmisión de movimiento, ¿no? Pues cuando hablamos de transmisión de movimiento, lo que vamos a trabajar es lo siguiente. Teorema, ¿no? Teorema. Ahí. Generalmente tenemos dos tipos de transmisión de movimiento. Digamos que aquí tenemos un disco que respectivamente este disco tiene un radio, llamémosle R1. ¿Ya? Entonces, este disco puede transmitir el movimiento hacia otro disco de dos maneras, ¿no? La primera es que tengamos, por ejemplo, un disco similar que lo esté tocando, ¿no? Obviamente tiene que tener otro tamaño, ¿no? Digamos, un tamaño distinto, es el disco. Ahí, de tal manera que lo podemos llamar que este tenga un radio distinto también, que le vamos a llamar L2. Entonces, ¿de qué otra forma podrían transferirle movimiento? Digamos que estos discos también son igualitos, R1 y R2, pero nos vamos a unir por una cadena o algo similar. Entonces, esto conectaría el primer disco con el segundo, lo más gorrito esto, de tal manera que me va a hacer mover, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estos discos? Digamos que yo hago girar este primer disco, digamos así, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar si yo hago girar el primer disquito, como lo estoy haciendo aquí? En el primer caso, debido a que esta R2, la segunda rueda, está tocando en este punto, pues va a ser
que gire, pero obviamente no va a girar igualito, ¿no? Va a girar en este caso al revés, hacia el otro lado, ¿no? Pero de esta manera, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el otro caso? Digamos acá. En este caso, bueno, ya no va a girar así, ¿no? Como está girando en este sentido, en realidad lo que va a hacer es cambiar este sentido de giro y en realidad va a girar en el mismo sentido que R1, ¿no? Así, ¿no? De tal manera que bueno, nosotros tendríamos que también va a ponerse a girar gracias a lo que se pone a girar R1. ¿Ok? Este concepto entonces lo vamos a llamar transmisión de movimiento, ¿ya? La posibilidad entonces de que se ponga a girar gracias a esta, podría ser una cadena, que podría ser una pitita, etcétera, R1 y R2, ¿ya? Ahora, analizaremos qué cosa es lo que tienen en común, ¿no? Aquí nosotros podríamos escribir, por ejemplo, lo que sería la velocidad angular, ¿no? De el primer disco, ¿no? La velocidad angular del primer disco, lo que va a tomarse es, por ejemplo, en este sentido, ¿no? W o velocidad angular 1, ya para ambos casos, ¿no? Es decir, nosotros tendríamos aquí también una velocidad angular de este primer disco. Y para el caso de este segundo disco, aquí nosotros podríamos tener también una velocidad angular, en este caso, que lo vamos a llamar velocidad angular 2. Ya, entonces la velocidad angular 2 va a ser la velocidad angular con la que está girando el disco 2 y la velocidad angular 1 la velocidad con la que está girando el disco 1, ¿no? Entonces, bueno, ahí y tendríamos claro, ¿no? Que cada disco tiene su propia velocidad angular. Ahora, ¿cómo yo relaciono estos dos? Pues justamente tomando en cuenta aquí, en este caso, entre los dos, fíjense, tenemos un punto común que es justamente el que va a permitir que se haga el giro. Y en ese punto común nosotros podemos, pues, definir lo que sería una velocidad, perdón, una velocidad tangencial. ¿Mm? De la misma manera, si nosotros medimos la velocidad tangencial en R1, podríamos ver que aquí está esta velocidad tangencial igual, ¿no? Voy a decir acá, sobre el mismo lugar que hemos puesto hace un rato, y tangente a lo que sería, vamos a ver esta cosa un rato para dibujar. ¿Dónde va a estar esta velocidad tangencial? Aquí, ¿sí? Sobre la misma línea de la cuerdita, pero también nosotros podemos ver que esta velocidad tangencial va a volver a estar acá, ¿no? Y como es una velocidad tangencial que está por toda la ruedita, pues también va a estar acá. Va a dar la vuelta.
del mismo tamañito, ¿ya? Sí, nuestra velocidad tangencial es exactamente la misma acá. Es decir, esta velocidad de aquí se repite en toda la cuerda y por lo tanto también se repite aquí, ¿no? Entonces, como se puede ver en la figura, si no resbalan los discos, entonces comparten la misma velocidad tangencial. Bueno, y eso puesto en ecuaciones, ¿qué sería? Nosotros recordamos que esta velocidad angular uno multiplicada por el radio de la primera va a ser igual a lo que sería la velocidad tangencial, ¿no? En este caso sería BT, ¿no? Pero esta también, como podemos observar a este otro lado, va a ser igual a la velocidad angular 2 por el radio 2, ¿no? Y lo mismo pasa a este lado, ¿no? Velocidad tangencial uno va a seguir siendo por este lado. Y en el otro lado, nosotros tendríamos esta otra parte, ¿no? Ahora, como podemos tomar en cuenta ello, nosotros podríamos decir, bueno, ya nos olvidamos un poco de la velocidad tangencial y voy a volver a copiar esta ecuación. Pasó, copiar, he dicho, ¿no? Y tendríamos una relación directa entre las velocidades angulares, ¿no? Entonces, si yo aquí veo que están tocando dos o más discos en un mismo punto, podría escribir, por ejemplo, que la velocidad angular de uno, y lo podríamos ponerlo más bonito así, va a ser igual a la misma velocidad del otro, pero multiplicado por una especie de factor de, ya sea quieran verlo, que reduce o que aumenta, ¿no? En el caso, digamos, de la figura, el R2 es más grande, entonces en realidad va a aumentar. En el caso de que el radio fuera más pequeñito, entonces lo va a disminuir, ¿no? Entonces, estamos transmitiendo, pero además estamos teniendo la posibilidad de ampliar o reducir la velocidad angular, ¿no? Entonces, vamos a tener esa opción. Ahora, ¿qué pasa si nosotros en realidad lo que hacemos es tomar, tomar lo que sería esto? Voy a volver a utilizar este gráfico, ¿ya? Y voy a decir, bueno, esta vez R2 y R1 no están juntados de esta manera, ¿no? Sino voy a tomar otro caso, voy a borrar esto de aquí. Yo digo, bueno, aquí tengo efectivamente R2 ¿ya? Y dentro de este está nuestra R1.
Voy a poner hacia adelante, como cambiar de colorcito para que resalte, digamos así. Entonces está uno sobre el otro. Uno sobre el R2 aquí para que se note. Y también su radio para que se note. Lo vamos a colocar acá. Entonces este sería el radio R2 de la que está afuera. Y bueno, el radio R1 sería este de acá. También va a estar acá. Bueno, para que se note, lo vamos a mover. Por aquí, digamos. ¿No? Entonces, a ver, lo ponemos un poquito más grande para que salga bonito el gráfico. Y desde aquí tendríamos entonces que este R1 y este R2, un poquito más grande R2 para que salga bonito, comparten. ¿Qué cosa? Están girando, en este caso. Ambos están girando, pero como estamos uniéndolos justo a la altura del eje, pues entonces vamos a tener una velocidad angular verdaderamente, sí. Pero esta velocidad angular es común a ambos, ¿ya? Esto va a hacer girar a la misma velocidad a ambos, a R1 y a R2. Por aquí, a ver la puntita para que se note, ¿no? Entonces, en ambos casos va a girar esto a la misma velocidad angular. Entonces, esta velocidad angular la vamos a poner como una velocidad angular única. ¿Ya? Luego le llamamos E. Y obviamente, como esto es un movimiento circular que que va a definir esta velocidad angular de acá, yo voy a poder medir una velocidad tangencial tanto para este de acá, si está girando aquí, mi velocidad tangencial en cualquier punto lo podemos tomar en cuenta, digamos acá, ¿no? Una velocidad tangencial aquí, pero también podríamos tener una velocidad tangencial acá, ¿no? Obviamente, como es de distinto radio, bueno, no van a ser iguales las dos. Entonces aquí sería mi velocidad tangencial distinta, ¿no? Lo llamaremos uno. Pues claramente esta velocidad tangencial uno no va a ser igual que esta velocidad tangencial 2, ¿no? Pero la velocidad angular, que la llamamos omega, sí.
¿no? Entonces, ¿cómo lo ponemos eso en ecuaciones? Vamos a decir, en este segundo caso, las dos ruedas comparten la misma velocidad angular y sus velocidades tangenciales son distintas, ¿no? Pero a que nos referimos con ecuaciones, diríamos, esta velocidad tangencial uno va a ser igual al radio uno multiplicado por lo que sería esta velocidad angular omega. De aquí yo puedo despejar lo que sería esta omega, ¿no? Y bueno, salta a la vista que sería igual a la velocidad tangencial uno dividido entre este radio uno. ¿Ya? Ahora bien, este trabajo yo lo podría hacer también exactamente igual para la ruedita de afuera, ¿no? Para la rueda R2. Entonces yo voy a poder escribir lo mismo con R2, ¿no? Entonces, velocidad tangencial 2 va a ser igual a R2 por omega y velocidad tangencial uno va a ser igual a R1 por omega. ¿De dónde yo saco que velocidad tangencial uno sobre R1 va a ser igual a omega y lo mismo para el otro lado, ¿no? Entonces, claramente yo puedo escribir igualando esto y por el otro lado esto sería igual a esto, ¿no? Fíjense que es muy parecido a lo que teníamos acá, ¿no? Entonces yo puedo sacar la misma cosa de hace un rato, ¿no? Por ejemplo, voy a reciclar esta ecuacióncita. Y entonces se puede escribir así, ¿no? Esto que está dividiendo lo paso a multiplicar y lo voy a poner aquí al lado. Y la velocidad tangencial la voy a mover. Ahí, ¿ya? Entonces, bueno, este denominador lo colocamos ahí. Entonces aquí también podemos ver otra ecuación similar a la que teníamos acá, ¿no? En este caso, por ejemplo, era para este tipo de comunicación, de transmisión, perdón, que va a compartir la misma velocidad tangencial, ¿no? Ya sea por este lado o por este lado. Y en este otro caso, estaríamos tomando en cuenta lo que sería
cuando estas velocidades tangenciales son distintas, pero tenemos la misma velocidad angular, ¿no? Entonces ahí, fíjense que también estaríamos haciendo una relación de transmisión, ¿no? Ahora fíjense el R1, R2, esta fracción, ¿no? En este caso, por ejemplo, si nosotros colocamos con una velocidad tangencial más grande, o las ruedas más grande, como en nuestro caso, entonces la velocidad tangencial respecto a a la de fuera es más chiquita, y efectivamente, ¿no? Mientras más cerca estamos del núcleo, la velocidad tangencial es más chiquita. Ahora, en este otro caso, ¿qué nos dice la ecuación? La ecuación nos dice que mientras más grande sea el segundo, pues la velocidad angular va a ser también mayor. Y efectivamente, como es la misma velocidad tangencial, si gira este a una velocidad más grande, este va a girar de manera directamente proporcional a otra velocidad también más grande, ¿no? Entonces, eso es lo que nos están diciendo estos teoremas de transmisión de movimiento, ¿ya? Entonces, ese sería nuestro primer teorema, que es lo que vamos a chequear, ¿no? Entonces, esto que es lo que hemos encontrado, lo voy a poner, lo puedo utilizar directamente por si quieren, o si no, bueno, es fácil acordarse de dónde ha salido, ¿no ve? Ah, pues, perdón, al revés. Hagamos sobre esto un ejercicio también, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a decir, se tiene el sistema de la figura con la velocidad angular del primer disco y primer disco, llamémosle 100 radianes por segundo, y los radios de 10 centímetros, 20 centímetros, eh, 15 centímetros, 20 centímetros y 40 centímetros respectivamente. La pregunta es ¿cuál? Dije el primer ejercicio, no sé si me podrías explicar de vuelta, yo no he entendido esos gráficos de dónde No me salían. sorprende. A ver, no- nosotros tenemos estas dos opciones, ¿ya? Ni modo, Efraín, lo vamos a tener que explicar una vez más, ¿ya? Pero se dice el rato que estamos haciendo, no se entiende, ¿no? No cuando ya estamos haciendo otro ejercicio. A ver, se entiende que esta está girando a una velocidad angular y esta a otra velocidad angular, ¿no ven?
Lo mismo, Eso sí. lo mismo Sí. estos dos. Ahora nosotros queremos saber qué relación hay entre esta velocidad angular uno y esta velocidad angular 2. Lo que tenemos es que está conectado esto, ¿no? Ya sea en este caso por una cuerda o una cadena, y aquí están conectados por una parte tangencial. ¿Sí? En la vida real, en realidad, esto cómo lo vamos a manejar generalmente con lo que son engranajes, ¿no? Ahora, si ustedes observan, ¿qué cosa comparten estos dos ruedas? Están tocándose acá, por lo tanto giran a la misma velocidad tangencial. ¿Ya? ¿Estamos bien eso? Marlene. Inge. Están tocándose acá, por lo tanto tienen la misma velocidad tangencial. Ok. ¿Ya? Y aquí, esto tiene la misma Ahí velocidad tangencial, también. ¿no? Entonces, en ambos casos estamos tomando lo mismo, ¿ya? Ahora, ¿qué nos dice la definición? La velocidad tangencial, ¿qué es? El caso, la velocidad angular por el radio, ¿no? Eso ya es definición por movimiento circular, el primer tema que hemos visto en el segundo parcial, ¿ya? Mm. Y este otro va a ser lo mismo, ¿no? Ahora, como es la misma velocidad angular, estos dos son iguales. Entonces, para encontrar la relación, simplemente lo que hacemos es despejar este de acá, ¿no? Y este R1 que está multiplicando pasa a dividir, ¿no? Ahora, todavía sin pasar al segundo caso, fíjate qué es lo que pasa. Si nosotros tenemos un radio más grande, ¿qué va a pasar con este radio, esta relación? Digamos, aquí yo tengo dos y aquí tengo uno. ¿Qué diferencia va a haber entre W1 y W2? 2 entre uno es 2. Mm. Entonces, la velocidad angular uno va a ser el doble que la velocidad angular 2 si es que estos radios son el doble uno del otro. Ahora, ¿qué pasa si este radio 2 es más chiquito que R1? Digamos 1 y R1 que sea 2, ¿no? Entonces ya tendríamos ahí un medio. Un medio es 0,5. 0,5 es menor que uno, por lo tanto, la velocidad angular uno va a ser menor que la velocidad angular 2, ¿no? Es lo que nos dice esta ecuación que acabo de colocar ahí. ¿De acuerdo? Sí, Inge, gracias. Ya. Ahora veamos el otro caso. El otro caso es este. En este caso están los dos círculos, el verde y el naranja, de manera concéntrica. Que es concéntrica? Que están con el mismo eje. ¿Ya? Ahora bien, ¿qué pasa con esto? Como están juntos y no resbalan, entonces R1 y R2 vamos a mantener a lo que sería con la misma velocidad angular. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, Inge, hasta ahí está bien. Ya. Está bien así. Entonces, vamos a mantener lo que decíamos hace un rato, que era que Sí. la velocidad tangencial es igual al radio por la velocidad angular. ¿No ve? En ambos casos estoy haciendo lo mismo. Ahora, ¿qué pasa con lo que sería la velocidad angular? Es la misma, hemos dicho, ¿no? Para ambos casos. Estoy despejando la velocidad angular en ambos casos y luego estamos igualando. Hasta ahí estamos bien. Exacto, Inge, está bien. Bueno, ahora despejamos lo que sería velocidad tangencial. Esto que está multiplicando, digo, dividiendo pasa a multiplicar. Y me queda este factorcito. Y ahora justamente pasa al revés que lo de hace un rato, ¿no? Por ejemplo, si R2 es más grande, como en el caso del dibujo, ¿qué tendríamos? Que la velocidad tangencial es más pequeña, digamos, ¿no? Porque digamos que este anaranjado es 2 y el verde es uno. Entonces, digamos, uno sobre 2 va a ser un medio, 0,5 es la mitad de la anterior velocidad tangencial, pero esto es, ¿no? ¿Cuál es la velocidad tangencial?
como su nombre lo indica, la que toca en un punto a lo que sería eh, nuestra circunferencia, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con otro caso, digamos, ¿no? Digamos que fuera al revés, que la ruedita chiquitita es la que tenemos la referencia y decimos, bueno, la velocidad tangencial y de esta va a ser uno, digamos acá, y aquí tendríamos 2. Entonces, 2 sobre uno es 2. 2 por la velocidad esta, la está duplicando, está haciendo más grande. ¿Eso qué significa? Que mientras más chiquitita sea R2, más grande me va a ser esta fraccioncita y pues entonces va a girar más rápido. ¿No? Lo importante es que aquí se comparte velocidad angular, como antes se compartía la velocidad tangencial. Ya estamos bien ahora sí. Perfecto. Gracias, Inge. Ok. Bien, ahora voy a aplicarlo esto en un ejercicio, ¿no? Dice, se tiene el sistema de la figura con la velocidad angular del primer disco 100 radianes por segundo, nos dan los radios de todos los discos, se fijan ahí, 5 radios, ¿cuál sería la velocidad angular del último disco? ¿No? Pero para eso obviamente aquí no queda otra que tendríamos que tener una figura, ¿no? Y la figura era de la siguiente manera, ¿no? Entonces dice que tenemos un disco de 10 centímetros, voy a reciclar aquí, ¿ya? Este mi disquito dice que es de 10 centímetros y el otro de 20 centímetros. Voy a copiar estito para ganar tiempo. Ya. Ahora tengo otro disco de 15 centímetros esta vez, que está así. Tengo, es por el propio radio, ¿no? Un poquito más grande entre ambos. Ya está tocando aquí. Luego vamos a ver las velocidades tangenciales. Luego dice uno de 20, igualito que el naranja, y uno de 40. 40 es del doble tamaño. Ahí. Ya para notar que son de distintos tamaños, le voy a poner este, por ejemplo, celestito, y este de acá le voy a poner el moradito. ¿Ya? Entonces, cada uno va a tener obviamente su propio radio, ¿no? Entonces le bautizaremos a este primero R1, al segundo R2, al que sigue R3, a este de acá R4 y ahora celestito R5, ¿ya?
Bien, una vez que tenemos eso, veamos las velocidades tangenciales, ¿no? Aquí nos dicen lo que sería la velocidad angular. También vamos a colocarle aquí índices para ubicarnos. Ya esta sería la velocidad angular 1. Ahora, la velocidad tangencial de este está girando y va a compartir con este de acá. ¿Ya? Estos dos tienen la misma velocidad tangencial. Pero a su vez, este disquito de acá está compartiendo la misma velocidad tangencial que este de acá. Ya, para que sea más divertido, lo voy a mover esto al fondo y voy a decir que esto comparte así. Ahí. Ahora fíjense, esta velocidad tangencial, como este está girando, va a ser exactamente la misma. Ya. Entonces la velocidad tangencial de 2 en este caso va a ser esta de acá, pero como comparten esto de aquí, este punto, obviamente el disco va a tener la misma velocidad tangencial. ¿Ya? Y esa velocidad tangencial que está aquí va a ser la misma también para este R4. Está bonito, lo pondré. Ahora vamos a ver si está girando este en este sentido, este va a girar en este sentido, va a ir hacia arriba, este va a girar en este sentido y va a ir hacia abajo, ¿no? Ahora, sería nuestra velocidad angular para el 4 y también vamos a tomar en cuenta que la velocidad angular de 4 va a ser igual a la velocidad angular de 5. Entonces, esta va a ser nuestra velocidad tangencial en 5. Me olvidó llevarlo aquí. Vemos ahí. Para esta velocidad tangencial, hemos dicho que es la misma, ¿no? Perdón. Ahora, esto también tenemos que decirlo en ecuaciones, ¿no? A ver, aquí me está faltando una velocidad angular. Estos países están feos, se lo pongo bonito. Ahí. Ahora, esta sería velocidad angular de 3, ¿no?
Si se está girando el sentido, este tiene que estar girando al revés, ¿no? Vamos a cambiar la flechita para que se note eso. Luego lo podemos poner más bonito el ejercicio si decimos aquí que esto nos dan la velocidad tangencial y nos piden también la velocidad tangencial, ¿ya? Porque si no era demasiado sencillo el ejercicio, ¿no? Vemos ahí la velocidad tangencial del uno aquí. Bien, entonces vamos escribiendo las ecuaciones, ¿no? Para todos, lo que va a ser realidad es esto, ¿no ve? La velocidad tangencial, para todos los discos, ¿qué va a pasar? Velocidad tangencial, voy a poner, para no poner uno 2 3 4 5 le voy a poner I, va a ser el radio I por omega I, ¿ya? Ahora, voy a tomar en cuenta esto. En la gráfica nosotros podemos tener lo siguiente. Que en este caso para cada radio estamos sacando, Vamos a sacar, vamos. exacto, ¿no? O sea, para cada radio y para cada una de las bolitas, digamos, ¿ya? Entonces, de la gráfica lo primero que tenemos que fijarnos es qué cosa comparten, ¿ya? Entonces, como podemos ver aquí, esta velocidad angular, que le llamamos la W1, es la misma para el disco naranja y el disco verde, ¿no ve? De la primera parte podemos decir entonces que estas dos son iguales, que estas dos son iguales. ¿Qué otra cosa más podemos ver? La velocidad tangencial de 2 también es igual a la velocidad tangencial de el disco 3. Estas dos son iguales, ¿sí? Comparten acá. Y también es igual a la velocidad tangencial del disco 4. ¿Ya? Es prácticamente como si no hubiera el disco morado, ¿no? Y esta trampita ha aparecido varias veces en el examen. Como el disco 3 comparte con el disco 4, podemos decir que también es la misma velocidad tangencial. ¿Listo? Ahora fíjense el disco naranja y el disco azul. Están compartiendo la misma velocidad angular, que en este caso lo he puesto velocidad angular 4. Entonces diríamos
que las dos velocidades angulares, 4 y 5, la velocidad angular en el disco 4 y la velocidad angular en el disco 5 son exactamente las mismas. ¿Ok? Repito una vez más, vemos la gráfica. Comparten el disco verde con el disco naranja la misma velocidad angular, ¿no? Que en este caso le he llamado velocidad angular 1. Velocidad angular 1 va a ser la misma que la velocidad angular al disco 2. La velocidad tangencial de este disco va a ser la misma que la velocidad tangencial de este disco, ¿no? Y obviamente la velocidad tangencial de los discos del medio, ¿no? O sea, este y este va a ser exactamente el mismo. Y finalmente tendríamos que lo que es la velocidad tangencial angular de este disco naranja, que es el 4, va a ser el mismo que el que tiene el disco celeste. Eso hemos colocado acá. Ahora, lo que me piden es la velocidad tangencial del disco 5, ¿no? Entonces vamos a decir que la velocidad tangencial, esto es para todos, hemos dicho, la velocidad tangencial del disco 5 es la velocidad, el radio del disco 5 por la velocidad angular del disco 5, ¿no? Sin embargo, decimos que esta es igual que la velocidad angular 4, ¿no? Entonces esto puedo volverlo a escribir así, velocidad angular 4 en vez de velocidad angular 5. Bueno, de aquí puedo despejar, ¿no? Cualquier velocidad angular, que ya lo hemos hecho antes, va a ser igual a su velocidad tangencial dividido entre su radio, ¿no? Simplemente estamos tomando en cuenta aquí la velocidad angular, un despeje, ¿no? Ahora, mi velocidad angular 4 nosotros lo podemos escribir de esta manera. Entonces, en vez de velocidad angular 4 lo voy a colocar velocidad tangencial 4, velocidad tangencial 4 sobre R4, ¿ya? Velocidad tangencial 4 sobre R4. Pero estas velocidades tangenciales, según lo que hemos visto en la gráfica, esta vez, que va a ser igual a la velocidad tangencial 3 y a la velocidad tangencial 2, ¿no? Entonces, voy a colocar aquí velocidad tangencial 2. Ahora esta velocidad tangencial 2 la voy a colocar otra vez así. Entonces, velocidad tangencial 2 la voy a colocar como R2 por R2 por velocidad angular 2. R2, perdón. ¿Ok? Ahora lo ordenaremos esto un poco más bonito. Voy a poner R5 por R2, 5 por R2 y lo dividimos esto entre R4.
Pero esta velocidad angular 2, según lo que hemos visto acá, es igual a la velocidad angular 1, ¿no? Entonces aquí pondremos velocidad angular 1. ¿Ya? Y finalmente voy a poner acá esta definición, ¿no? Pero esta vez va a ser velocidad tangencial 1 sobre R1. Velocidad tangencial 1 sobre R. ¿Ya? Lo pondremos bonito esto acá. Esto es igual. R5 por R2 dividido entre R4. Aquí lo voy a poner por R1. Y todo eso multiplicado por la velocidad tangencial en 1. Todo eso por la velocidad perdón, tangencial en 1. ¿No? Entonces, aquí nosotros podemos simplemente, voy a colocar acá, R5 era 40. Y veo que están en las mismas unidades, pero todos están en centímetros, así que no hay problema. Luego nos pide R2. R2 sería el segundo, sería 20. 20. R1 era 10. 10 y R4 era 20, ¿no? Ahora, ¿cuánto era la velocidad tangencial? Era 100 metros por segundo, entonces lo ponemos aquí por 100 metros por segundo. Le ponemos esto bonito entre corchete para notar que es la unidad. Bueno, no necesitamos calculadora, ¿no? 20 con 20 se me va. 40 con entre 10 es 4 por 100, 400. 400, ¿qué cosa? Metros por segundo. Digamos que alguno de ustedes esté diciendo, bueno, ¿y qué pasa con los centímetros? Le pondremos nomás los centímetros, no hay problema. Decimos centímetros, como todo está en centímetros y eso es lo importante, pues se me va a ir la unidad para todos los radios. Y entonces, esta sería nuestra respuesta. Una vez más, para si se ha perdido alguien, ¿ya? Lo importante es fijarse acá en las gráficas, cómo están conectadas las poleas, engranajes, etcétera, ¿no? Por ejemplo, digamos, el naranja está conectado con el morado. El morado está conectado con el otro naranja, ¿no? Como ambos están conectados por lo que sería el punto tangencial, entonces tienen la misma velocidad tangencial, ¿no? O sea, esta y esta tienen la misma velocidad tangencial. Primera cosa que nos fijamos. Luego, el naranja y el verde son concéntricos, por lo tanto comparten la misma velocidad angular. El naranja y el azul también son concéntricos, también comparten su propia velocidad angular, ¿no? Entonces, Y siempre va a compartir la velocidad de sus inges. sí, siempre y cuando no resbalen, ¿no? Esa es Ah, esa es la clave, ¿no?
Si resbala, por ejemplo, ya sea aquí o ya sea la cuerdita, digamos, que estamos acá, ¿no? Entonces, que puede resbalar, ¿no? ¿Por qué no? Ahora, ¿dónde lo vemos esto en la vida real? En las bicicletas, en los engranajes, etcétera. Vamos a abrir una nueva ventanita de Chrome. Ahora la traigo acá y veremos, pues, si es cierto lo que estoy viendo, a ver dónde comparten, ¿no? Por ejemplo, voy a poner acá lo que es bicicleta. eh, y quiero ver la de velocidades, ¿no? Entonces, fíjense, veamos esta de acá, por ejemplo, ¿no? En esta bicicleta, este lugar donde hacemos la parte de pelea, ¿no? Está compartiendo con una cadena y ahí está transmitiendo lo que pedaleamos a la rueda trasera en este caso, ¿no? Ahora, cuando nosotros hacemos el cambio de velocidad, esta palanquita lo que hace es cambiar los engranajes. No sé si se nota o lo podremos ver un poquito más ampliado. Miren, acá esto de aquí se monta en este lugar y en este lugar y en este lugar, ¿no? Entonces, mientras lo coloquemos en distinto engranaje, la cadena de la bicicleta, la misma, el mismo esfuerzo que nosotros hagamos acá va a hacer que vaya la bicicleta a distinta velocidad. ¿Por qué? Porque todos estos aros son concéntricos con lo que sería el radio, ¿no? Ahora pregunto, a ver, ¿cuál sería la mayor velocidad? ¿La que está con el radio más chiquito o con más grande? La que está con más grande. Ujú. O sea, si llevo la cadena, por ejemplo, y lo pongo a la altura de la rueda, sería más rápido. Les comento que no, y vamos a mostrarle por qué, ¿ya? Y con eso vamos a acabar la clase porque había sido las... ¿Ya ha enviado el auxito o no todavía el enlace? Veinte. Ya, entonces veremos, Bueno, veremos el caso entonces de la bicicleta, ¿no? Voy a saltar y aquí voy a ver una bicicleta de 15 velocidades, tiene su rueda trasera con, a ver si me ocurre, 5, 10, no, 5, 6, así, 7, y ponemos puntos suspensivos, hasta 20, ¿no? Centímetros de radio en el engranaje, ¿sí? ¿Quién envió el aux? Claro, estamos bien. Ahora, ¿qué pasa con esto, no? ¿Con cuál de ellos irá más rápido? Estamos todavía 2 minutos. Entonces voy a copiarme esta de acá, ¿ya? Entonces, fíjense, vamos a decir, suponiendo que
El engranaje del pedal gira a una velocidad V. Entonces, ¿qué vamos a tener? ¿No? Lo mismo que antes, la velocidad tangencial. La velocidad tangencial del primero va a ser igual a la velocidad tangencial del segundo, etcétera, ¿no? Pero, como pueden ver, la cadena comparte, ¿no? Entonces, la velocidad tangencial que nosotros le coloquemos acá en el chiquitito, por ejemplo, en el de 5, va a ser la misma que si no colocamos la cadena, porque no vamos a pedalear más rápido en la grande de 20. Ahora, ¿qué pasa con la velocidad tangencial de la rueda? Que es a la velocidad que va a ir la rueda, ¿no? La velocidad tangencial de la rueda va a ser constante el radio, pero la velocidad angular del más pequeñito nos va a dar una velocidad de este estilo, ¿no? ¿A qué me refiero, no? Esta es la velocidad tangencial de, de una, ¿no? Entonces vamos a decir que sería el radio uno, que hemos dicho que era 5 por una velocidad que nos va a dar, ¿no? Digámosle simplemente W. Ahora, ¿qué va a pasar con W1, digamos? W 5. ¿Qué va a pasar con mi velocidad tangencial? La velocidad tangencial va a cambiar de acuerdo a este caso, ¿no? Tenemos la misma velocidad angular en la red. Entonces, esto va a pasar. ¿No? Entonces, aquí tendríamos de la rueda chiquitita una cosa así, ¿no? Pero esta velocidad tangencial sería eh, el tamaño de la rueda chiquitita en relación con el tamaño de la rueda grande. Va a cambiar, ¿no? Porque hemos dicho que esto va a cambiar de esta manera. Entonces ahí tendríamos la velocidad tangencial, va a ser así, digamos, la velocidad tangencial de la rueda. Digamos, esta es la rueda, perdón, el radio de la rueda y la velocidad tangencial del engranaje va a ser esta, 5 nomás, ¿no? ¿Qué pasó con esta? Tenemos una velocidad, digamos, que va a ser la rueda por la velocidad angular de esta. Ahora, ¿qué pasó con esta velocidad? Era, si nosotros hacemos que esto, pues, le cambiamos el radio de acá y en vez de estar con esta, le colocamos aquí. Entonces, vamos a tener así. Entonces, para el primer caso, entonces tendríamos que sería la misma velocidad prácticamente, ¿no?
Y aquí sería la cuarta parte de la velocidad. Entonces, en consecuencia, con el engranaje más pequeño, irá más rápido. Ok. Éxito sería, bueno, esto lo arreglaré y lo voy a cortar porque ya el AUX ha enviado su enlace. ¿Listo? Bien, nos vemos el día viernes y no se olviden que es examen ese día. ¿Listo?